vamos a ver los conjuntos. Vamos a ver los conjuntos para conocer los números reales, porque los números reales son todos los números que representen cualquier cantidad, ¿sí? Cualquier cantidad. Cantidad de lo que sea, ¿no? Cantidad incluso de tiempo, por ejemplo. ¿Cómo medimos el tiempo? El tiempo se mide, nosotros lo medimos socialmente en horas, minutos y segundos, pero dentro del segundo, que es la unidad más pequeña que medimos, que usamos a diario, hay lo que se llama ¿cómo se? La décima parte del segundo, la centésima parte del segundo, milisegundo, nanosegundo, que es ya 10 a la menos 9. Es decir, siempre podemos inventar una unidad más pequeña y cada vez más pequeña si necesitamos más precisión en el tiempo. Y entonces eso precisamente es lo que se refiere. Sí, sí, los prefijos no siempre funcionan, ¿no? Pero la idea es no usar no es el uso de los prefijos, sino que lo que le quiero decir es que cada vez, por más pequeño que sea el prefijo o que sea la cantidad, siempre puedo conseguir una aún más pequeña. Siempre, ¿ok? Microsegundo, por ejemplo, si usted dice, no, lo más pequeño es el microsegundo. A lo mejor es lo más pequeño que podamos medir, el microsegundo, pero de repente podría alguien inventar un aparato que mida una unidad más pequeña que el microsegundo. Bueno, con la tecnología hasta ahora, imagínense. Pero fíjense bien, ¿de dónde nació todo eso? Rapidito. Los números naturales, ¿cuáles son los números naturales? Los números naturales son los que aprendemos cuando somos unos niños, porque son los números que sirven para contar, ¿verdad? Contar objetos. Y es nuestro primer contacto con los números, con los números, con la matemática, pues la parte numérica. Ahora bien, como los números naturales son para contar objetos, entonces la mayoría de los autores no considera los números naturales, se le ponen dos rayitas a la n así, se conoce de esa manera, y bueno, si uno quiere escribirlo de alguna manera, pues más o menos esta secuencia, porque se supone que ya la conoce, ¿ok? Entonces son números que sirven para contar objetos. Entonces, como son los números que sirven para contar objetos, la mayoría de los autores no considera el cero como un número natural. Incluso en este curso, la profesora que ya lo viene dando, pues no considera el cero como un número natural. Lo que pasa es que en las operaciones con naturales no las vamos a hacer porque no es parte del curso, pero hay una operación, la operación que es la operación resta o diferencia. ¿Ven? Y esta operación resta o diferencia es muy simple, como 5 menos 2 es 3. Pero llega el momento en que requiero restar, por ejemplo, 3 menos 8. Y entonces aquí tengo un problema y los maestros del colegio se evitan el problema diciendo, bueno, llama minuendo, sustraendo. Dice, el primero que se llama minuendo debe ser siempre mayor a sustraendo, que es el segundo, porque es lo que le voy a quitar al primero. Pero matemáticamente esto puede suceder. ¿Cuándo puede suceder? Cuando yo voy al mercado, por ejemplo, y tengo, vamos a poner 300 pesos, y lo que compro cuesta 800. Entonces yo debo mentalmente hacer esta resta para saber cuánto me falta. Pues la puedo hacer al revés, pero regularmente uno dice lo que tengo, lo que me falta. Y entonces aquí, pues uno decidió pues que eso era a menos 5, según algunos convenios, ¿verdad? Y este menos 5 pues no está definido en los naturales. Entonces por eso se amplía el conjunto de los números naturales al conjunto de los números enteros. Los números enteros se escribe así con una Z y también tiene dos rayitas acá. Y entonces los números enteros sería tomar los números naturales, agregarle el cero, porque ahí sí tiene sentido el cero,
puesto que si hay números negativos, van a haber números que tengan un signo menos negativo y números positivos, tiene sentido pues que esté el 0, puesto que el 0 sería el elemento neutro de las operaciones, suma y resta. Entonces sería algo así. Los naturales por acá y le agregamos los negativos, etcétera, ¿no? Bien. Entonces eso nos resuelve el problema del número negativo, es decir, cuando, bueno, los números enteros ustedes lo han visto en muchos ejemplos. Los ejemplos más comunes es precisamente las operaciones comerciales, ¿verdad? Por ejemplo, una compañía que produce algo, fabrica un producto, él va a tener ventas del producto, por lo tanto va a tener ingresos, ¿sí? Pero además, para fabricar el producto y mantener la compañía, tiene gastos. Entonces, a alguien se le ocurre decir, bueno, vamos a tomar los ingresos como positivos y los gastos como negativos para que yo al final pueda, de alguna manera, decir si al final de la jornada semanal o mensual, mi operación resultó ser positiva, ganancia, o negativa, pérdida. Si gasté más de lo que ingresó o se ingresó más de lo que gasté. Esa es una forma de verlos enteros, ¿no? Pero también se puede ver con, bueno, con el termómetro. Pues. O sea, si usted tiene un termómetro, es otro ejemplo que pone. El termómetro tiene un 0 grados acá, que se supone que es la temperatura vamos a llamar de congelación, no recuerdo ahorita el nombre. Hay ebullición y no recuerdo si es congelación o algo por el estilo. Y entonces, cuando uno está por aquí arriba, 5, 10, 15, 20, etcétera grados, entonces uno dice de calor, ¿no? Pero cuando empieza por debajo de 0, entonces el termómetro debe tener, el termómetro no sé si indica el signo, pero entonces uno dice, para hablar y entendernos entre todos, uno dice, no, la temperatura es -5. ¿Qué significa -5 grados? Que son 5 grados por debajo de 0. Fíjense que aquí en un sentido vertical uno también puede ver números enteros, positivos hacia arriba, negativos hacia abajo. ¿Sí? Por decirlo de alguna manera. Igual en los edificios o en un abismo, un hueco que esté en el suelo o un edificio. En un edificio aquí podemos tener la planta o el piso que da con la calle. Planta baja, podemos llamarlo así, o calle. Y entonces para acá abajo estarían los sótanos y para arriba estarían los pisos, ¿no? Entonces uno puede indicar los sótanos como menos, si tiene muchos sótanos, y los pisos positivos, así. Y entonces planta baja equivale a 0. Una otra forma de verlos enteros. Pero el hecho es que los números enteros, tomando en cuenta todos estos ejemplos que les estoy dando, eran necesarios, ¿verdad? Eso es lo importante, son necesarios. O sea, los números no aparecen porque a algún matemático brillante se le ocurrió la idea de, algún matemático brillante se le ocurrió la idea de poner números. Ay, mira, vamos a poner números y a este lo vamos a llamar Z y a este no. Sino aparecen los números porque son necesarios. Claro, uno llega y dice, bien, eso está muy bien, pero ¿qué pasa cuando yo necesito, por ejemplo, repartir, no sé, repartir, vamos a poner que estos son panes, 2 panes, no lo voy a dibujar como pan para que no pierda tiempo, vamos a hacer 2 panes y tengo que darle, de esos panes tengo que darle para comer 5 personas y debo ser lo más equitativamente posible. Es decir, que tratar de que todos coman lo mismo. Bien, si hubieran 5 panes y 5 personas, para mí era muy fácil darle un pan a cada persona. Eso me lo da
los números naturales. Si lo quiero ver de repente, si no quiero, si no fuera equitativo, yo puedo utilizar los números enteros y decir, me faltan 3 panes y pongo menos 3 panes, por decir algo, pero no. La idea es ser equitativo. 2 panes y tengo 5 personas. ¿Cómo hago para darle a 5 personas partes iguales de 2 panes? Es complicadito, ¿verdad? Quieren, fíjense en esto, intenten esto. Vamos a suponer que tengo un pan, 3 personas, ¿no? ¿Qué hace usted si tiene un pan y 3 personas? De alguna manera, si pudiera medir lo haría, pero si no puede medir, más o menos se tira un aproximado y dice, bueno, yo lo pico aquí y tengo 3 partes del pan, ¿verdad? 3 partes del pan y le voy a dar una parte a cada persona y así he sido equitativo. ¿Cómo hago si tengo 2 panes y tengo que darle a 5 personas? ¿Cómo repartiríamos esos 2 panes entre 5 personas? ¿Alguien quiere decirme? Tendríamos que hablar de la mitad. Entonces tendríamos que hacer una proporción. Si dos panes son 5 personas, un pan tendría que ser 2,5 personas y eso pasarlo a fracción, que serían... se lo digo al tiro. ¡Wow! Complicado, 2,5 personas, ¿no? Interesante, pero Eso también, lo que se puede hacer para que sea de forma equitativa es que habría que darle ración doble a cada persona. Entonces los dos panes se dividen en 5 personas y cada uno recibe 2/5. eso está mucho mejor, fíjate. Me encanta lo que acabas de hacer. ¿Por qué? Se los digo de una vez. Yo soy amante del sentido común. Matemática es sentido común. Yo sé que existen las operaciones con fracciones, sé que existen las razones, las proporciones, etcétera, etcétera, y puedo con ellas formar, oye, el perro está ladrando mucho, formar y resolver grandes ecuaciones algebraicas, pero el sentido común es el que me va a formar las ecuaciones un poquito más simples. Y ahí, eso es usar el sentido común. Claro, si yo tuviera que repartir un pan entre 2 personas y media, pues uno dice, bueno, ¿cómo que 2 personas y media? No, lo más sensato es lo que acaba de decir esta persona. Ya, dividimos el pan. Vamos a poner el primer pan así, en 5 pedazos. El segundo pan en 5 pedazos. Y el tercer pan así. Perdón, el segundo pan. Primer pan en 5 pedazos y el tercer pan en 5 pedazos. Y este pedacito pues sería para una persona. Pues uno de aquí o 2 de aquí me da una persona. ¿Ok? Luego 2 me da otra persona, 2 para otra y me quedan 2 para la quinta persona. Bien. Interesante. Ese es usar el sentido común. Dividir de esta forma. Entonces, pero bueno, esa división, cuando nuestra querida alumna, no sé quién fue que habló, porque no los tengo todos aquí, me disculpas el nombre, empezó a hablar de razones y proporciones, ahí está. Fíjense que necesitamos entonces, de alguna manera, ver estas reparticiones. El conjunto de los números enteros ya no nos sirve. Necesitamos un conjunto un poquito más grande. Un conjunto que pueda trabajar con estas cosas. Y entonces, ¿cómo hacemos? Bueno, yo tuve que dividir aquí, dividir en tantas partes. Y entonces aquí arriba tomar las partes, vamos a poner seleccionadas, por ponerle de alguna manera. ¿Sí? Aquí, en esta parte significa que a cada persona, aquí, a cada persona le toca, yo divido el pan en 3 partes y a cada persona le toca 1.
¿sí? Un pedacito de del pan. El pan que fue dividido en 3 partes. Me da un segundito que me está anunciando la computadora que tiene la batería un poco baja. Entonces, ese pedacito se escribiría como un tercio. Un segundito, déjenme buscar aquí. Ya la conseguí. Ok. Entonces, un tercio. El pan se divide en 3 partes y a la persona le toca uno. Aquí, los panes se dividieron en ¿cuántas partes? En 5 partes. Uno dice a cada persona le toca 2/5 de pan. ¿Ves? Se dividen los panes en quintas partes, en 5 pedazos cada pan, y a cada persona se le dan 2. ¿Eh? Una forma de escribirlo matemáticamente y pequeño, lo que queremos decir. ¿Sí? Dividimos el pan en 5 partes y a cada persona le dimos 2. 2/5, dice aquí. Se pronuncia 2/5, pero y aquí lo dividimos en 3 partes y a cada persona le dimos 1. Fíjense que empezamos a usar ya unos números que tienen 2 cosas, 2. Y entonces ya estos números ya parece que no se pegan mucho con el concepto de los naturales y los enteros. ¿Eh? Entonces lo más sensato es que los definamos. Vamos a definirlo. Entonces se definieron de esta manera, fíjense. Lo que acabamos de definir sería el conjunto de los números racionales. Y ese se escribe con la letra Q. También se le pone una rayita para mantener la línea de NZQ. Ya va, tengo algo en el chat, no sé qué significa, voy a revisar. Profesor, una consulta. Dígame. Dentro de los números racionales, dentro del conjunto Q, ¿entran también los decimales? Las fracciones, existe esa confusión con los términos en mi caso. Claro, porque los decimales es una forma de representar cada fracción, ¿no? Sí, entonces, No te oí, disculpa que se te oyó entrecortado. ¿Puedes repetir? Bueno, se le cayó. Fíjense, lo definimos de esta manera. Entonces, mientras la persona recupera, lo vamos a llamar AB, así, de la forma AB. Sí, tal que A y B pertenecen a A y B, son enteros. Pero además, B no es 0. Claro, B no puede ser 0 porque entonces sería dividir en 0. Dividir en 0 podría ser destruir, ¿no? Vamos a agarrar un pan y lo dividimos en 0. Lo explotamos y desaparece. Pero digo yo, por decirlo de alguna manera. No puede estar 0 abajo. Entonces, todos los racionales son de la forma A sobre B, donde A y B son enteros y B no es 0. Entonces, pero ¿qué significa? Es decir, por ejemplo, 2/5 es un racional, menos 4/3 es un racional porque A y B son enteros. Entonces, este menos que está aquí es importante. El 0 es racional, pero fíjense ustedes que, por ejemplo, el número 5 es racional. ¿Por qué el número 5 es racional? Porque el 5 sería como tomar 10 sobre 2. Es decir, que una fracción indica, entonces A sobre B indica dividir operativamente A entre B. ¿Eh? Por ejemplo, en el caso que le tocó 2/5, en el ejemplo teníamos
2 quintos, si uno divide 2 entre 5, queda 2 entre 5. 2 entre 5 resulta 0,4, ¿no? Es decir, que si una persona quiere saber en números no fraccionarios que cuánto le tocó del pan, él dice, a mí me tocó 0,4 partes del pan. ¿Ve? Y ese 0,4 sirve para, no sé, para muchas áreas. Por ejemplo, 0,4, si usted lo multiplica por 100, le da 40, sería el 40% de un pan. Me tocó. Oye, lo puedo convertir en porcentaje. O sea que una fracción tiene también asociado un número decimal, como acaba de decir nuestra querida estudiante. Toda fracción tiene asociado un número decimal. ¿Y cómo consigo ese número decimal? Dividiendo el de arriba entre el de abajo. Vamos a quitarnos la palabra el de arriba y el de abajo porque puede sonar horrible para algunos. En la parte de arriba se llama numerador, es lógico, y el de abajo se llama denominador, también es lógico, ¿no? Sí. Denominador porque sería como cuando uno divide el pan en 5 pedazos, entonces cada pedacito se llama quinto. Un quinto, ese es el denominador, se denomina quinto cada pedacito, y el numerador es cuántos tocan. Me tocan 2 quintos. Bien. El denominador es como se llamaría cada división. Y el numerador, cuántas de esas divisiones me tocan. Entonces, eso me da origen, pues, al dividir el numerador entre el denominador, se me asocia el número decimal que corresponde en tamaño, para verlo de alguna manera más sensata, en tamaño, longitud, tamaño, a cuánto equivale esa cantidad de 2 quintos. ¿Cuánto equivale? ¿Cuánto es? No, porque es una forma de hablar, ¿verdad? Si a uno le dicen, mira, realmente yo tengo, mi terreno tiene de largo. O sea, imagínense hablar de esta manera. Yo tengo un terreno que tiene de largo. El largo de mi terreno es 80 tercios. Y el ancho es, no sé, 30 sextos, por decirlo de alguna manera. Metros. Entonces alguien que no es de la jerga educada, vamos a decir, una persona que no está pues estudiando, dice 80 ¿qué? 80 tercios metros. Tú le dices, no, bueno, 80 tercios metros. Es decir, ¿qué vaina es eso? Me disculpan la palabra. ¿Qué es eso? ¿Cómo que 80 tercios metros? Entonces usted, bueno, agarra su 80, divide entre 3, perdón. El símbolo que acabo de escribir es el símbolo de edición venezolano, no se le quita. Voy a tratar de no hacerlo. Y eso cabe a 26, 2 por 3, 6, 20, 6 por 3, 18 y empieza a repetirse 666. 26,66 metros, ¿vale? Es decir, 26 metros y medio, un poquitico más. Una forma de hablar. ¿Eh? Interesante, ¿no? Entonces ya vamos formando, ahora tenemos un conjunto más grande que son los racionales. Y vimos que el 5, por ejemplo, era parte que es un número natural o un número entero también, es parte de los racionales. Es decir, que hasta ahora que tengo algo así como Q, los racionales, como un conjunto, y dentro de ese conjunto está Z, porque los enteros también están dentro de Q. Ah, no, y no solo eso, dentro de Z tengo N. Bien.
Este es un dibujo más o menos que nos dice que n se puede considerar o se considera su conjunto de z y a la vez z de q. Ojo con esto de considerarlo, ¿no? Porque si uno lo ve así, puede llegar a pensar que n es un conjunto finito y no lo es. Es un conjunto infinito. Este es un conjunto infinito y este es un conjunto infinito. ¿Ok? Finito, no termina. Entonces aparece por allí una paradoja que es la paradoja de Cantor, pero bueno, ojalá en alguna de las matemáticas alguien le hable de ellas. La paradoja de Cantor. Ahora bien, resulta que de la geometría, uno dice, ah, qué bien, ya que estamos hablando de terreno, fíjate tú, vamos a suponer que tengo un terreno cuadrado. Alguien tuvo este problema. Un terreno cuadrado, ¿no? Y tiene por este lado un metro. Y por este lado un metro. Y entonces él forma un cuadrado. Y entonces él solicita esta longitud. ¿Cómo calculamos esta longitud? ¿Sí? Y esa longitud es interesante. ¿Por qué es interesante esa longitud? Porque si ustedes ven en las ventas, por ejemplo, de computadoras, de televisores, cuando un televisor dice, un televisor de 40 pulgadas, las 40 pulgadas se miden así. De un índice, de un vértice, perdón, a un vértice opuesto. Sería con el teorema de Pitágoras. Pitágoras, ok, vamos a usar Pitágoras. Aquí La suma Damián, de los hipotenusa al cuadrado da la hipotenusa al cuadrado. Eso se aplica con los triángulos rectángulos. ok, la hipotenusa, wow. Sí, es una palabra interesante. Aquí Damián Zúñiga también nos dice que Pitágoras, vamos, ya que es una sensación de mayoría, vamos a usar Pitágoras. Pitágoras dice que si tú tienes ese triángulo, el que no recuerde Pitágoras, no se preocupe, no lo vamos a evaluar ahorita. Aquí mide 1, aquí mide 1 y esto es L. Y Pitágoras dice que en un triángulo que es rectángulo, así como es aquí, rectángulo, forma un ángulo ahí perpendicular de 90 grados. El lado más largo se llama hipotenusa. Y resulta que ese lado es la raíz cuadrada, o se puede escribir el lado al cuadrado igual a 1 al cuadrado más 1 al cuadrado. De los otros dos lados al cuadrado. ¿Bien? ¿Y qué nos da eso? Eso nos da 1 al cuadrado es 1, ¿no? Y 1 al cuadrado es 1. Bueno, estoy metiéndome ya en potencias que no hemos visto, pero usted sabe que 1 al cuadrado es 1 por 1 y 1 al cuadrado es 1 por 1, 1. Me queda raíz de 2. Entonces nos dice, caramba, ¿qué es eso de raíz de 2? No hemos hablado de raíz de 2. ¿Cuánto mide eso? Entonces tú le dices a la persona que te pidió la medida, eso mide raíz de 2 metros. Es evidente que no va a decir, ¿cómo que raíz de 2 metros, chicos? ¿Qué es eso? Otra vez. Entonces tú tienes que decirle, bueno, mira, la raíz de 2 es un número y entonces uno empieza a pensar en decimales. ¡Wow! Es un problema. Porque los científicos, hay métodos, en la actualidad hay métodos computacionales que permiten, si más adelante alguien quiere verlo, pues podemos buscarlo, que permite decir que raíz de 2 es tal cosa, pero es 1, 4, 1, perdón, y puedes seguir sacando decimales, 4, 2, 3, 5, bla, 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 bla. A lo mejor me peleé en este último. Es un número decimal. El problema es que este es un número decimal
que esta parte decimal no tiene fin. No solo no tiene fin, ni siquiera puedo imaginar qué va por aquí, porque ni siquiera es periódico como el que vi antes. Cuando dividí el 80 entre 3 me dio 26,6666. Entonces yo sé que ahí son puros 6. Pero aquí no sé. O sea, esto es infinito y no periódico. ¿Lo ves? Es decir, que si nosotros vemos ese decimal, nos tenemos que remitir a los decimales. ¿Cuáles son los decimales? Entonces tenemos 1 decimal simple. Vamos a ponerle así. Decimal simple. Por ejemplo, el 1,25. 1,25 que equivale a esto sería 5 cuartos. ¿Sí? Lo podemos convertir en una fracción en 5 cuartos. Ya veremos. Hay uno que es decimal periódico. Este periódico tiene dos partes. Puede llamarse periódico puro o periódico, vamos a llamarlo periódico puro, como el 1,333, etcétera. Se repite siempre el 3. ¿Verdad? O hay un periódico que se le llama muchas veces compuesto, que sería algo así como el 2,51 y aquí empieza a repetirse 666. Es decir, que el periodo no empieza desde el principio, discúlpeme, sino que empieza a partir de cierto punto. E incluso dentro del periódico puro, yo puse 333, pero también puede ser otra cosa. Vamos a ponerle un número diferente. 45, 45, 45, etc. O sea, el periodo no tiene que ser formado por un solo número. Puede estar formado por 2, 3, 4, pero es un periodo. Es decir, una cantidad que se va a repetir semiperiódico. Déjame ver qué pregunta. Sebastián dice, ¿a compuesto también se le llama semiperiódico o me equivoco? Sí, puede ser. Puede ser. Semiperiódico me parece bien porque tiene una parte que es simple, decimal simple, y una parte decimal periódica. Me parece que está bien, semiperiódico. No hay problema por la. Y hay un decimal que es este que está acá. ¿Cómo se llama ese decimal? Vamos a ponerle infinito no periódico. ¿Sí? ¿Qué es este tipo de cosas? Esos decimales están todas las raíces que no sean exactas, por ejemplo, raíz de 2, raíz de 3, raíz de 11, etcétera, pero también hay no solo raíces así, puede ser raíces de otras especies. Raíz cúbica de, no sé, de 7, me parece, raíz quinta de -2, por ejemplo, no sé cuánto será. Hay que ponerse a calcularlo algún día para divertirnos. Hay números importantes que la gente siempre lo va a nombrar pi, que pi es el que me mide el número pi es el que me mide la proporción, como alguien nos mencionó por allí, la razón o proporción en una esfera, en una circunferencia, más bien, la proporción que hay entre el radio de la circunferencia y la longitud de la circunferencia. Tiene que ver con pi, ¿ok? Euler igual. Ajá. Euler igual entraría ahí, ¿o no? Euler también. Euler, que es el número E. Pi, uno dice que vale 3,14, 14, 15, 1, 7, no sé qué. E vale 2,7172 y ahí empieza a buscar números raros. Aparece un 3 por allí, un 4, después otra de 7, etcétera, etcétera.
Este número Euler es el que aparece para información rapidito, porque no me gusta dejarlo sin información, poner la cosa allí y después dejárselo en la boca, como quien dice ahí con ganas de decir quién es. Es el número que me permite calcular intereses continuos. Me explico rapidito para que vayan agarrando datos para ir formando nuestra cultura matemática poquito a poco. Intereses continuos me refiero a que yo puedo poner un dinero a ganar intereses compuestos mensuales. Un compuesto mensual significa que yo te meto el dinero en el banco y el primer mes me gana un interés. Y entonces el segundo mes gano el interés del dinero que metí más el interés del interés que gané. El tercer mes me gana el interés del dinero que metí más el interés del dinero que he ganado 2 meses antes. Y entonces ese interés compuesto a mí me conviene porque entonces estoy ganando interés sobre interés. Alguien dice, mira, vale, y si ese interés no me lo das mensual, sino semanal, entonces cada semana me depositas un interés y a la siguiente semana yo le gano interés a ese interés. Coño, voy a ganar más. Entonces llega otro más vivo y dice, no, vamos a hacer una cosa, dame intereses diarios. Entonces el otro dice, ah, no, tú no me vas a ganar, ponme los intereses por hora. Cada hora me pones interés y a la siguiente hora me das intereses sobre el interés que acabo de ganar en la hora anterior. Imagínense ustedes esa pelea de ir poniendo el periodo de ganar interés cada vez más chiquitito. Y entonces alguien dice, coño, mira, vamos a hacer una cosa, dame interés continuo. Entonces, cuando uno calcula ese interés continuo, resulta que la ganancia de interés aparece este numerito. Un numerito que es 2, así como pi, 71, 72, por aquí aparece un 3, etcétera. Pero también es infinito, no periódico. ¿Eh? Que es el número al cual vamos a elevar de acuerdo al tiempo que esté el dinero invertido. Y entonces, oye, aparece este número en economía y entonces, pues, se usa. Se usa como pi. Y se usa mucho, ¿ok? Mucho, 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 más de lo que ustedes creen. Voy a borrar esto un segundito para entrar en el tema que quería. Todavía nos quedan unos minutos. Fíjense, ¿a qué me refiero que se usa mucho? Cuando ustedes tienen una calculadora, bien sea en el teléfono o una calculadora por ahí, le aparece la palabra log en una tecla, ¿verdad? Ese es logaritmo. Logaritmo. Este se llama logaritmo natural. Y ese natural se llama en base 10. Ojalá podamos ver algo de logaritmo más adelante. Pero al lado de esa tecla aparece una que es ln. Ese es el logaritmo neperiano, se llama. Y eso es en base e, que es este numerito que está acá. Me explico. Cuando ustedes vieron logaritmo rápidamente, la primero que escribieron así, logaritmo en base b de x igual a y, le dicen, esta es la base. Y esta expresión significaba que x era igual a b elevado a la y. Es una definición de logaritmo. Entonces, esta base, en los logaritmos naturales 10, en los logaritmos neperianos e. Esas son las teclas que aparecen en la computadora o en la calculadora. Al lado del log está ln. Porque este es el que se usa a nivel universitario mucho más que este. Este casi nunca se usa. ¿Ok? O sea, que lo van a usar mucho de ahora en adelante. Bien, el hecho es que acabamos de descubrir un conjunto de cosas, números que no son, no puedo terminar. Es decir, entonces eso significa que hay números, hay decimales que no tienen fracciones asociadas. ¿Ves?
Es decir, cuando yo dije 1.25, yo dije eso es 5 cuartos. ¿Por qué? Porque si usted divide 5 entre 4, fíjense, cabe 1, le queda 1 aquí, 2 por 4, 8, le quedan 2, 1.25. O sea que el decimal equivale a un racional. Sí, pero cuando tengo el decimal, el número, por ejemplo, raíz de 2, que dijimos que era 1, 4, 1, 4, 2, 3, bla, 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 no hay fracción. No tiene fracción. ¿Sí? No tiene fracción, es decir, que no existe A sobre B tal que A sobre B sea igual a raíz de 2. Con A y B, evidentemente, números enteros. ¿Alguien ya demostró esto? No existe una fracción que sea raíz de 2. Si más adelante alguien requiere la demostración, pues la podemos hacer. Por ahora no es necesaria. Por lo tanto, existen números decimales que no tienen fracción. Y entonces ya yo me molesto un poco y digo, coño, entonces ¿cómo hacemos aquí? ¡Wow! Entonces se inventa el conjunto de los números. Ajá. ¿Números imaginarios? Disculpa, repíteme. ¿Números imaginarios? No, se llaman irracionales. Pues son contrarios a los racionales, ¿ves? O sea, los racionales son las fracciones y los irracionales son porque no tienen la fracción. Se escriben con una letra I. Imaginario, pues no, los números imaginarios son los de los números complejos, pero los números complejos ya son otra cosa. No representan cantidades, ojo con eso. O sea, los números complejos tienen 2 dimensiones, ¿no? Entonces hay un problema allí. El conjunto más grande que tiene, que representa cantidad de algo, es el conjunto de los números reales. Hasta allí. Cuando se salió el conjunto de los números complejos, que apareció el imaginario, que me acabas de mencionar, es por otra razón. Ojalá lleguemos a un momento allí. El hecho es que ya tenemos unos números irracionales. Entonces dije, bueno, pero ellos también son cantidades, porque la raíz de 2 es la longitud de la hipotenusa de un triángulo cuyos catetos son 1 y 1. Qué bueno. Ok. Entonces también es una cantidad. Lo único es que no puedo decirte en decimales a cuánto corresponde, pero es una cantidad. Ok. Entonces, ¿cómo queda la cosa? Bueno, queda fácil. Como ya sé que con eso ya cubrí toda la posibilidad de los números que representan cantidad, entonces me invento el conjunto de los números reales. ¿Y quién es el conjunto de los números reales? R. Y R va a ser la unión de Q con I. La unión de Q con I. ¿Ves? Evidentemente, yo sé que aquí dentro de Q está Z y dentro de Z está N y dentro de I pues no hay nada. Pero si yo agarro este conjunto Q grandote que ya tiene estos dos y lo uno con este nuevo que acabo de conseguir aquí que se llama irracional, mira, voy a tener ya todos los números que representen cantidades en la vida real. Y eso lo llamamos números reales. ¿Ok? Los números reales son los números más importantes entonces que vamos a conocer. Bien, buen término para la clase. Bueno, sí, me imagino, vamos a tener ese problema. Se le cae el internet a cada rato a Martina.
Bueno, tranquilo, no hay problema. De todas maneras, la asistencia de hoy, yo tengo que copiármela de acá. Ya sé que esto está en el chat, Martina. Ya, ¿cuál es el apellido de Martina, Cata? Me mandas el apellido de Martina. Mire, vamos a darlo hasta aquí la clase. Si hay algún ayudante, creo que no hay ayudante. Bueno, Martina, ok. Yo lo buscaré. El apellido de Martina me refiero. Ok. Bueno, si hay algún ayudante, me imagino que nuestra coordinadora Camila ya debe haberles mandado algo. Si no les mandó nada es porque no hay un ayudante todavía asignado. Por lo tanto, no hay ejercicios para hoy. Pero yo, como les dije, voy a formar un WhatsApp ya le voy a pedir a Camila la lista oficial de ustedes. Voy a formar el grupo de WhatsApp. Algunos que no entren, pues los llamo por invitación para que estén pendientes. Y si puedo de una vez esta semana mandar por WhatsApp algunos ejercicios que podemos resolver, se los mando. Es mi compromiso. Espero que, bueno, que la clase de hoy la hayan más o menos capturado algo, hayan entendido algo de lo que quise decir. El conjunto de los números, pues, no es ninguna invención, sino que es necesario. Bien, chicos, entonces, bueno, quedamos pendientes para la próxima clase. Espero poderme contactar con ustedes por WhatsApp en lo sucesivo, además de la clase del próximo miércoles. Un placer para mí haber estado con ustedes. Gracias por asistir. Hagan sus comentarios si los quieren hacer. Me avisan. Cualquier cosa, es muy bueno que comenten. Mire, el profesor habla demasiado, no le entiendo. Para que me lo digan y yo pueda entonces bajar un poco la habladera. O sea, los comentarios son retroalimentación entre ustedes y yo, Es importante que ustedes aprendan la materia, por lo tanto yo debo aprender de ustedes para poderles ayudar. Bueno, chicos, nos vemos entonces en la próxima clase. Cualquier cosa los contacto por WhatsApp, ya lo voy a buscar. Bien, hasta el próximo miércoles. Chao. Tengo que despedirme. Chao, profe, Chao, muy buen profe. placer, gracias. Que esté bien. Gracias. Chao. Chao, profe. Chao, profe. Chao, un placer. Simon, Máximo, Matías, Valentín, Cata, ¿Profe? Marisa. Ajá. Hola, profe. Usted en Dígame. la clase pasada dio un problema ¿Qué problema? de un niño que estaba jugando con unos cubos. ¿Un niño? Ah, sí. Oye, no, nadie nos recordó. Wow. Bueno, la próxima clase me lo recuerda y empezamos con eso. Lo resolvemos. Ya, profe. Ok, Eso. sí, ya ahorita no tiene sentido. Ya. Chao, profe. Bueno.